Hoy nos toca hablar de dos modelos constitutivos, el modelo Camp-Clay, ahora, y el modelo NORSAM. Son dos modelos, uno que tiene una base teórica que nos permite comprender de manera general los modelos constitutivos de mecánica de suelo de estado crítico, y el segundo modelo es el que se usa, uno de los que se usan con frecuencia para analizar problemas de comportamiento no drenado de arenas. Así que el modelo Camp-Clay y Camp-Clay modificado que vamos a empezar viendo ahora, es un modelo típico para estudiar el comportamiento drenado y no drenado de arcillas. Y bueno, después vamos a ver el otro, que es un modelo típico para estudiar el comportamiento no drenado de arenas. Empiezo por el modelo Camp-Clay. El modelo Camp-Clay que voy a describir ahora es el modelo Camp-Clay original, desarrollado en los años 58 al 68, básicamente publicados en el libro de Scofield y Roth del año 1968, y que constituye la base de los modelos, de la mayoría de los modelos constitutivos de estado crítico. Lo que están viendo en pantalla es la superficie de fluencia y la regla de endurecimiento. Son muy parecidas a cosas que vieron ustedes antes, porque el modelo Camp-Clay se elabora a partir de conceptos previos conocidos de la mecánica de suelos más clásica y los convierte en un modelo constitutivo. Ese es su gigantesco aporte. Entonces, el modelo Camp-Clay es el primer modelo constitutivo que evoluciona la relación de vacíos y por lo tanto permite simular la mecánica de suelos de estado crítico. Tiene una regla de flujo que integra la teoría de tensión-dilatancia de Taylor, que vimos la semana pasada. Tiene una función de fluencia que es la misma que la regla de flujo, con todo lo bueno y malo que eso significa y voy a describir. O sea, G igual F. Tiene una rigidez elástica y un endurecimiento elastoplástico que tienen dos parámetros, kappa y lambda, que son parámetros clásicos del ensayo edométrico. Como se dan cuenta, teoría de tensión-dilatancia de Taylor ya era muy conocida en 1968, ya tenía 20 años. Kappa y lambda, que son lo mismo que C sub R y C sub C, tienen 40 años en la mecánica de suelos para aquel entonces. Y la variable de estado que eligieron, la presión de preconsolidación isotrópica, es este punto del diagrama PQ, también es una cosa perfectamente comprensible de aquel entonces. Con estos elementos fue que se construyó el modelo Camp-Clay. Es interesante decir que es con estos elementos y nada más que estos elementos, no hay otra cosa. Esto es todo el equipo, las herramientas que hay integradas dentro del modelo Camp-Clay. Empecemos por esto, la regla del flujo que integra la teoría de tensión-dilatancia de Taylor. Entonces empezamos por acá y definimos una ecuación de trabajo plástico. Decimos que el incremento de trabajo plástico, o la tasa de trabajo plástico en un proceso de formación es igual a el producto de la presión efectiva por el cambio de deformación volumétrica o por la tasa de deformación volumétrica plástica, más la tensión de corte, esto está en ensayo triaxial, Q es sigma 1 menos sigma 3, por el incremento de deformación al corte, donde esta variable es la conjugada energética de esta y esta es la conjugada energética de esta. Entonces, el incremento de trabajo plástico es en cambio de volumen y en cambio de forma. Tomo esta ecuación, que es una ecuación general y todavía no describe es válida siempre y no describe el comportamiento de ningún modelo constitutivo en particular, y empiezo por dividir todo por P' y por E punto Q. O sea, divido por esto y por esto. Con lo que me queda
este cociente como epsilon volumétrico plástico sobre epsilon de corte plástico, los dos como incrementos, más Q sobre P'. Como se dan cuenta, esto es un cociente incremental. A ese cociente incremental se le da el nombre de disipación plástica, la tasa de disipación plástica, volumétrica plástica en realidad, que es la tasa de dilatancia. ¿Cuánto es el cambio de volumen para un dado cambio de forma? ¿Cuánto es el cambio de volumen para un dado cambio de forma? La tasa de dilatancia en disipación plástica, dilatancia plástica. Entonces, definiendo esto, se reemplaza esto acá y nos queda esta ecuación. Y ahora viene el postulado. Ahora necesito vuestra atención. Esto vale en cualquier momento, pero se calcula en particular en el estado crítico. ¿Cuál era el estado crítico? Aquel en el cual la muestra se deforma con tensiones constantes y a volumen constante. En el estado crítico, si el volumen es constante, la tasa de cambio de la deformación volumétrica es cero. Por lo tanto, el término de dilatancia plástica es cero. Es cero. Y además, Q sobre P' en el estado crítico es M, porque estado crítico se define como Q igual M por P'. Entonces, aquí hemos simplemente calculado esta fórmula que vale siempre y la hemos especializado en el estado crítico. Y ahora viene el postulado de la teoría de tensión-dilatancia. El postulado de la teoría de tensión-dilatancia es que la tasa de disipación plástica es constante. O sea, que tenés el trabajo total se divide en trabajo de disipación plástica en fricción y trabajo contra el medio. Y el trabajo contra el medio está caracterizado por el término de dilatancia. Si se postula que la tasa de disipación plástica es constante, se postula que esto es constante. Entonces, queda que M es igual a la tasa de dilatancia más Q sobre P'. Lo que acabo de decir es que esta cuenta se hace para cualquier estado de tensiones. Esta cuenta es la misma que la anterior, pero calculada justo en el estado crítico, y se postula, en base a la teoría de tensión-dilatancia, que esto es una constante. Que el trabajo se debe solo a la fricción entre partículas. Entonces, si esto es una constante, esto y esto son iguales, con lo que esto se iguala con esto. Ese es el punto. Una vez que eso lo hayas puesto, el siguiente postulado es adoptar plasticidad asociativa. Si la plasticidad es asociativa, la derivada de epsilon volumétrico respecto de epsilon Q tiene que ser proporcional a P sobre Q. En realidad queda Q sobre P, ¿no? Porque es normal, ¿no? Les hago acordar la fórmula de funciones normales, menos 1 por P, 1 sobre P sobre Q. Bien, con esto se hace la integral. Entonces, P punto es a epsilon Q plástico más Q punto a epsilon volumétrico plástico, todo este asunto es cero porque esta es la equivalente, la equivalente del cálculo del gradiente a la superficie de fluencia. Tengo esta ecuación y con esta ecuación esto es igual a esto sobre esto. Entonces, despejo todas las diferentes posiciones y establezco que no sé cuál será la superficie de fluencia, pero sé que por plasticidad asociativa, la tasa de deformación que tiene componentes epsilon volumétrico plástico punto y epsilon Q plástico punto, esa tiene que ser normal a función a la superficie de fluencia, a la superficie, sí, de fluencia, que es igual a la superficie de la regla de flujo. Entonces, de esta condición de normalidad, despejo y reemplazo epsilon volumétrico plástico punto sobre dividido epsilon Q plástico punto y me queda acá la D. De esto despejo y de esto
integro. Estoy integrando en los puntos de la ecuación diferencial. Fíjense que acá lo único que hice fue establecer que es normal, despejar, limpiar, y como el D plástico que tengo acá es igual a M menos Q sobre P', este de plástico que tengo acá me queda acá como M menos Q sobre P'. O sea, aquí hasta ahora no hay ningún integral, solo hay un cambio de fórmula, cambio como pasamos de lado a lado, despejamos. Estamos trabajando sobre la misma ecuación, insertamos la definición de P, que está acá arriba, insertamos el hecho de que dP es igual a M menos Q sobre P'. Esto es de la teoría tensión-dilatancia y fue calibrado para el estado crítico y se postula que funciona en todos los estados. Si funciona en todos los estados, esto todavía se puede integrar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la integral de esto mirándolo como una ecuación diferencial. Entonces, integramos. Cambiamos las variables. Q lo llamamos eta por P', con lo que Q punto es eta por P' más eta' por P. Si Q punto es esto, es igual a menos M menos eta por P'. Simplemente estamos limpiando acá, ¿no? Recuerden que el cambio de la variable, ¿cómo es? El cambio de la variable acá atrás, Q contra P, Q punto, Q punto y Q punto y P' punto están relacionados por este corchete que es M menos Q sobre P', que es el estado de tensiones actual. Sería lo mismo que M menos Z. Esto es M menos Q sobre P', que es lo mismo que M menos Z, por P' nos da Q punto, y esto es otra vez solamente despejar variables para escribir una ecuación diferencial que podemos resolver. Integramos desde el estado isotrópico, o sea, desde P' igual a la presión de preconsolidación isotrópica, PQ. Desde acá hasta un punto cualquiera. Entonces integramos hasta un punto cualquiera acá. Es la integral entre P' igual a PP hasta la presión que tengamos por acá de ambos lados, de esto y de esto. No es sorpresa, ¿no? La integral de P' sobre P va a dar un logaritmo. Este es el logaritmo que ven todo el tiempo. Es la integral de este pedacito. Parece complicado, pero no lo es tanto, ¿eh? Acá, esta es un Q sobre P. Entonces, M menos Q sobre P lo tenemos que ir a buscar a ver dónde lo encontramos. Voy al filmino anterior y es este. Y miren la forma que queda. Q sobre MP' más logaritmo de P' sobre P' igual 0. Esta es la ecuación implícita de la regla de flujo igual a superficie de fluencia. Esta cosa tiene esta forma de bala y un vértice acá. ¿Por qué hay un vértice ahí? Lo vamos a discutir ahora. Es importante ver que por ser plasticidad asociativa, en el punto donde Q es igual a M por P', la flechita apunta para arriba. La normal apunta para arriba y no puede ser otra cosa porque en el punto Q igual a M por P', que representa el estado crítico, epsilon volumétrico plástico punto es igual a 0. Y le recuerdo que la flechita, esta en este gráfico, representa el incremento de deformación volumétrica plástica y el incremento de deformación plástica al cobre. Entonces, en el estado crítico, que donde Q es igual a MP', no tengo cambio de volumen, o sea, no tengo proyección horizontal de la flechita. Esta flechita que representa la dirección de deformación plástica es vertical. Esto trae un problema grande, ¿eh? Esta función de fluencia, igual a regla de flujo, fue deducida por Scofield-Roth y antes por Roscoe,
para trayectorias de corte. Esto es la integral de la teoría tensión-dilatancia de Taylor, que era la que salía cuando pongo dos bloques, muevo al corte con una fuerza normal y observo que el bloque aumenta su altura. La relación entre lo que se mueve al corte y lo que aumenta su altura es lo mismo conceptualmente que la relación entre la deformación volumétrica plástica y la deformación de corte plástica. Pero es para trayectorias de corte, no de compresión proporcional. O sea, esta teoría no se aplica cuando acá aplico una carga en esta dirección sin cargas en las otras direcciones. Cuando aplico la misma carga en las tres direcciones. Si yo pongo acá la misma carga en todas direcciones, entonces el bloque no se mueve, solo se achica. La posición deformada no es la que estaba dibujada, sino simplemente el bloquecito más chico. Y no cambia de forma, sino solo de volumen. Esto se puede modelar, pero no con la teoría tensión-dilatancia, que relaciona la tasa de cambio de volumen con respecto del cambio de forma con las tensiones. Si no cambia la forma, esa teoría en esa zona no sirve. Y ese problemita se ve acá. Aquí, lo que te está diciendo la fórmula y lo que está diciendo la forma de bala es que en este punto la normal es así. ¿Por qué la normal es así? No me dejaste de trabajar. ¿Por qué la normal está inclinada en ese punto? La normal está inclinada en este punto porque estás asumiendo que vas a partir de acá, pero vas a ir para arriba. Y en esa dirección queremos que tenga esta relación entre volumen y corte, que es correcta. Lamentablemente, esta superficie de fluencia que se cierra sobre el eje hidrostático también te podría tentar a tratar de usarla para una trayectoria de compresión hidrostática. Si trataras de usarla para una trayectoria de compresión isotrópica o de carga hidrostática, que no hay tensiones de corte, en el cual tu cubito tiene las mismas tensiones en todas direcciones y aumentas todas iguales a la vez, esta función de influencia simplemente no sirve, no está deducida para esto, no está dentro de lo que puede hacer. Nadie se acuerda de eso. Se lo usa alegremente para trayectorias de corte de compresión proporcional, para los cuales no tenemos que usar la teoría de tensión-dilatancia, y se la usa alegremente para trayectorias hasta de corte de compresión isotrópica, y da disparates. Y da disparates y tiene que darlas. Y esta forma de bala que genera esta dirección de deformación plástica que no está alineada con el eje P, está bien para una superficie de influencia al corte. Este modelo constitutivo, si también tuviera que reproducir una trayectoria de compresión proporcional, como por ejemplo la trayectoria edométrica, este modelo constitutivo debería tener también alguna forma, por ejemplo, una vertical, una curvita, lo que quieras, con otra función de fluencia que sea la integral del comportamiento observado en trayectorias de compresión hidrométrica. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el Camp Clay original? Una excelente deducción que dio un modelo de plasticidad asociativa elegantísimo, con una función de fluencia y potencial plástico fantástico, que todo anda perfectamente bien, pero que no sirve para trayectorias de compresión proporcional y no sirve para trayectorias de compresión isotrópica. Bueno, las relaciones básicas del Camp Clay original entonces son: la cinemática es la cinemática de descomposición aditiva elastoplástica, pequeñas deformaciones; el incremento de deformación volumétrica total es el incremento de deformación volumétrica elástica y plástica, y al corte lo mismo. La relación tensión-deformación tiene este módulo de recompresión isotrópica o edométrica capa, que es lo mismo que C sub R, con lo que te genera una rigidez volumétrica lineal con la presión efectiva. Esta ecuación te da una rigidez volumétrica que es igual a P punto sobre epsilon volumétrico plástico punto, solamente paso dividiendo, que te da K igual nu
por P' sobre kappa, donde P' es la variable y nu, este que está acá, es, acá está acá, 1 más C, este vale 1 más C, y este kappa es una constante. O sea, la rigidez es lineal con P'. La rigidez volumétrica. Mientras que la rigidez al corte es una constante en el Camp Clay original. La rigidez al corte en el Camp Clay original no depende de la presión media, es una constante. En el estado crítico Q es M por P', la función de fluencia y potencial plástico es Q sobre P' más el logaritmo, y este es la primera mitad. Con esto, lo que nos sigue ahora, para un modelo de plasticidad con endurecimiento, que ya tengo la función de fluencia y la componente elástica, lo que nos falta es la función de endurecimiento. Y ahí nos vamos al ensayo de compresión endométrica convencional. Entonces, postulando que la relación, déjeme dibujarlo acá, entre relación de vacíos o V, que es 1 más C, es solamente sumar un 1, y logaritmo de P', postulando esto, donde esta pendiente es lambda y esta pendiente es kappa, la presión de preconsolidación, que es lo que está acá, depende de V con una ecuación lineal. Cuando a la izquierda tengo el logaritmo, me queda una ecuación lineal que es la pendiente de esto menos la pendiente de esto. ¿Por qué? Porque la presión, déjeme borrar todo esto, porque la presión de preconsolidación para la función de endurecimiento tiene que ir atada con la deformación plástica. Epsilon punto es epsilon punto elástico más epsilon punto plástico. Solo me interesa esta. ¿Ok? Y epsilon punto elástico es proporcional a kappa. Epsilon punto total es proporcional a lambda. Esta es cambio de la relación de vacíos contra la presión. Elasto-plástico. Entonces, ¿cómo calculo la parte plástica solamente? Como total menos elástico, y total menos elástico es total menos elástico, y eso es lo que aparece acá. ¿Qué es este parámetro gamma? Es una ordenada al origen cuando la presión es 1, es la unidad. Bien, entonces, de este gráfico, que es el gráfico típico del ensayo de compresión endométrica, limpio todo, surge esta relación entre la presión de preconsolidación y la variable V corta, que es lo mismo que relación de vacíos. Si derivo esto, me queda que la derivada de la presión de preconsolidación, la tasa de la presión de consolidación, es esta ecuación. Simplemente derivé. La derivada del logaritmo es 1 sobre P y así se la cuenta, ¿no? Entonces, derivando y despejando, te queda una relación entre el incremento de la presión de preconsolidación isotrópica, que quiere decir cómo se mueve este punto para la derecha o para la izquierda, y cómo cambia, y queda dependiendo de la relación de vacíos, o sea, a través de la V corta, que es 1 más C, de la relación de vacíos, y del valor de la presión de preconsolidación de la que arranco. Entonces, por ejemplo, arranco de acá, y si la deformación volumétrica plástica es de compresión, esto se va a mover para allá con una velocidad que está dictada por este paréntesis. Y si la deformación, dirección de deformación volumétrica plástica fuera para acá, se va a mover para el otro lado. Pero recuerden que si yo voy para atrás con deformación volumétrica, me estoy metiendo dentro de la superficie de influencia, con lo que no hay deformación volumétrica plástica. Así que si yo subo ahora y después quiero bajar, la función de influencia me va a quedar a la derecha, no me va a volver a bajar. Yo arranco del punto donde está el láser y voy aumentando la presión de preconsolidación, llego hasta este punto. Si llegué hasta ese punto y ahora descargo, la función de influencia queda
esta. Y acá me queda este punto acá adentro, pero en estado elástico. Bien. Como les dije, la función de fluencia con el vértice, que está basada en la integración exacta de la teoría de tensión de dilatancia de Taylor, tiene el problema de que funciona solamente para trayectorias de corte y no es apta útil para trayectorias de compresión proporcional. Y además tengo el problema complementario de la asociatividad plástica, que ya sabemos que es razonable para suelos blandos en la zona de compresión, pero definitivamente no es razonable para suelos que son densos, o sea, que tienen una alta resistencia, porque decir asociatividad plástica sería lo mismo decir que el ángulo de dilatancia es igual al ángulo de fricción interna. Y ustedes ya se acuerdan por haberlo usado que esta cosa nos lleva a resultados locos, ¿no? Por esa razón, Cam Clay original tiene defectos grandes. El primero es el vértice. No es un defecto, es el hecho que no hayan aclarado que no se lo puede usar en trayectoria de compresión proporcional. Y el segundo es que por la forma tiene acá, apunta para la izquierda de manera brutal, con lo que predice una dilatancia brutalmente mayor que la que se observa experimentalmente. Entonces, terminemos de matar a este diciendo que si lo aplicamos a trayectoria de compresión proporcional, cometemos un error fundacional y sobreestimamos deformaciones por corte de manera muy importante. O sea, en compresión proporcional sobreestima deformación por corte, en trayectoria de corte de muestras densas sobreestima resistencia. Fíjense que acá daría un ángulo de fricción interna equivalente de 70 grados o cualquier cosa por el estilo. Me voy a pasar al campo modificado ahora. Yo no sé si hay comentarios o si quieren que repita alguna de estas cosas. Esta parte no se puede no comprender. Se puede no comprender ahora, pero la van a tener que recorrer en el video las veces que haga falta. Tienen que comprender este asunto para lo que sigue del curso. ¿Hay algún comentario ahí, Felipe? No hay preguntas por ahora. Bueno, entonces, tenemos un modelo constitutivo simple, elegante, precioso, para trayectorias de corte de arcillas blandas. O sea, para trayectoria de corte, donde este no es un problema, que trabaje en la zona en que esto da un resultado bien razonable. Si queremos, hasta por acá, donde la teoría tensión-dilatancia de Taylor se puede asumir que funciona con plasticidad asociativa. La teoría de tensión y dilatancia de Taylor siempre funciona. El problema es creer que eso genera una función de fluencia. La teoría de tensión y dilatancia de Taylor es un potencial plástico y siempre funciona. El ponerle asociatividad plástica, o sea, convertir al potencial plástico en función de fluencia, nunca es bueno, nunca es correcto, pero podría ser razonable para materiales poco dilatantes, definitivamente no es razonable para materiales dilatantes, o sea, densos. Bien, con estos defectos arrancó el primer gran modelo constitutivo, elegante, cortito, que hacía todas las cosas que tenía que hacer correctamente. Borland, poco después, notando el problema del vértice, la función de fluencia, hizo una trampa, o por lo menos así lo entiendo yo. De una ecuación correcta que cualquiera que estudia física 1 puede comprender, ecuación de trabajo plástico, el hombre va y sacó el cuadrado de esto, sacó el cuadrado de esto, lo sumó y sacó la raíz cuadrada. Lo definió así, dijo, postulo que el trabajo plástico es esto. Postuló eso, volvió a poner que F igual a G, y de ahí le salió la ecuación de una elipse. Ya no le salió la ecuación con un logaritmo y con forma de bala, sino que salió la ecuación de una elipse. Esta famosísima elipse es la del Cam-Clay modificado. Como notan, esta trampita, estas cosas que yo no entiendo cómo podemos justificar esto desde el punto de vista físico, pero lo concreto es que genera que aquí la flechita va para la derecha. O sea que este modelo por lo menos no dice disparates en trayectorias de compresión isotrópica.
en trayectorias de compresión edométrica, la dirección de deformación plástica que da el modelo Camplier modificado es razonable, mientras que voy a hacer la perpendicular a la punteada, mientras que la dirección de deformación plástica del modelo Camplier original predice demasiada deformación por corte, no es adecuado, no es razonable. El Camplier original no se puede usar en trayectorias de compresión en proporcional. El Camplier modificado, que tiene este vicio de origen, digamos, sin embargo, funciona, y funciona muy bien. Para el modelo Camplier modificado, igual que para el modelo Camplier original, simplemente se usa la función de endurecimiento. Con eso nos queda que para cada tamaño de la superficie de fluencia hay una línea de carga-recarga dentro del plano E o B corta, logaritmo de P. Rojo, verde y azul, rojo, verde y azul. ¿Por qué sobre esta línea? Porque dentro de esta elipse estamos en estado elástico. Quiere decir que si yo estoy parado acá y voy hasta atrás y vuelvo, estoy yendo hasta atrás y volviendo dentro de la zona elástica. No hay plasticidad. Si yo voy hacia acá, ahí es elastoplástico y aquí se recorrería así. Pero otra vez voy hasta atrás y vuelvo y es una trayectoria de descarga y recarga puramente elástica. Entonces, para la función de endurecimiento, asumimos líneas paralelas para la condición, para la trayectoria isotrópica, edométrica y el estado crítico. Definimos el parámetro gamma para la presión de referencia y defino entonces que en compresión isotrópica, esta recta, la azul, queda caracterizada por un valor, una constante que se llama n y que es lo mismo que gamma, pero para compresión isotrópica, menos kappa por el logaritmo de P menos lambda logaritmo de PP sobre PR. Esto que están viendo es la ecuación de la trayectoria de la compresión edométrica y compresión isotrópica de toda la vida. Es la misma ecuación que estudiamos en el curso de grado. B es 1 más C. Entonces, de esto, simplemente derivando, saco que el incremento de deformación volumétrica o la tasa de deformación volumétrica es kappa por la derivada de esto, más lambda por la derivada de esto, que rearreglando se pone como kappa por P' sobre BP, más lambda menos kappa por P' sobre B por PP. Esto da una relación entre el cambio de deformación volumétrica y el cambio de la variable de estado presión de preconsolidación isotrópica. Limpiamos todo esto para que quede elegante y le quito a esto el cambio de deformación volumétrica elástica que está acá. Esta es la parte elástica, esta es la parte plástica. La parte elastoplástica, les recuerdo, es con lambda. Esto es elástico y elastoplástico, porque no coexisten. Y aquí yo tengo, para poder calcular la parte plástica solamente, tengo que poner la total menos la deformación total menos la deformación elástica. Y entonces puedo despejar P' punto para la parte elastoclástica, simplemente pasando el término, y me queda una relación entre la presión el incremento de la presión de preconsolidación y el incremento de deformación volumétrica plástica. Esto es solamente tomar la parte plástica y pasar el término. Ahora, el punto es que la deformación, el incremento de deformación volumétrica plástica, la tasa de deformación volumétrica plástica, está relacionada con la tasa de deformación al corte plástica por el término de dilatancia. Acabo de deducir que la presión de preconsolidación cambia con la deformación al corte porque hay dilatancia. Y la presión de preconsolidación es la que me determina el punto donde termina la elipse de fluencia.
Entonces, la presión de preconsolidación que tengo acá, en la fórmula que acabo de deducir, que voy para atrás, y que solamente la integración de las líneas que estudiamos en los cursos de grado, esta presión de preconsolidación va a cambiar para la derecha o para la izquierda con la deformación de corte. Por supuesto que va a cambiar con la deformación volumétrica, pero además en una trayectoria de corte va a cambiar con la deformación de corte. Si tengo una función de fluencia que es Q cuadrado más M cuadrado P menos P', esta función, la de Berland, entonces ¿cómo es? La tasa de deformación volumétrica y de deformación al corte plásticas van a terminar siendo proporcionales a la normal de esto, para lo cual hay que hacer las derivadas y cambiarlas de orden, ¿no? Para calcular la normal a la superficie de fluencia. Pero tengo dP, que es el cociente entre esto y esto, que me da el cociente entre esto y esto. Claramente, esto es una proporcionalidad y esto es un igual, pero la ventaja de hacer el cociente es que al tomar el cociente entre este y tomo el cociente entre esto y esto, lo que sea el factor de proporcionalidad no me interesa porque se cancela. Y eso me dice que la tasa, el término de dilatancia, que es cambio de volumen sobre cambio de forma al elastoplástica, sale con esta ecuación, que es solamente, déjenme ir para atrás, no hace falta ir para atrás, es solamente derivo este término y derivo este término y los invierto de dirección para calcular la normal. Esta es la derivada de la primera parte. Este 2Q es la derivada de Q cuadrado. Bueno, esto que tengo acá me da una forma para la tasa de deformación plástica que es diferente que la del Kaplan original, que era M menos Z. En el Kaplan original me daba M menos Z y acá me da esta cosa. Si tengo esto, que es la tasa de dilatancia, en el término de dilatancia, puedo escribir que el vector que determina la dirección de deformación plástica es esta matriz por el cambio de presiones. Como se dan cuenta, ya tengo con esto la forma de calcular la deformación volumétrica y de corte plásticas y por lo tanto tengo lo que necesito para calcular, para avanzar el paso de cálculo. Ya tengo la función de influencia, tengo potencial plástico, tengo la función de endurecimiento, tengo los términos elásticos y con esto cierro el círculo. Como es plasticidad asociativa, plasticidad deviatórica asociativa, sobreestima brutalmente la dilatancia para OCR alto. O sea, vuelve a dar muy bien acá, da bien acá, da bien aquí, da bien acá, da bien acá. Por supuesto, es vertical en el estado crítico. Todavía da bien acá, pero aquí da demasiado. Aquí tendrías que tener las cosas más o menos ya no perpendiculares para tener una tasa de dilatancia compatible con lo que se ve en los ensayos trexiales, en los ensayos experimentales, ¿no? Bien, pero épsilon volumétrico plástico, épsilon Q plástico son los componentes horizontal y vertical de esa flechita. Y P punto y Q punto es cómo cambia P y Q. Están relacionadas, obviamente, y eso nos permite completar el modelo. Entonces, así como está escrito, EP... Alejo, ¿Sí? te interrumpo yo un segundo. Dale. Dijiste sobreestima la dilatancia para OCR alto y después empiezas a hablar de la trayectoria de la dirección que tiene la deformación plástica. Pero esa dirección de la deformación plástica no depende del OCR. O sea, siempre cuando tenés P bajo, dilata, perdón, tiene deformaciones plásticas mal. Claro, pero si P, perdóname, tenés razón, pero P es bajo, y eso es un problema cuando OCR es alto. Cuando P sub P está acá y P está acá es un problema. Si P está acá y es bajo y P sub P está acá, estás en estado crítico.
O sea, lo que te condena es estar muy a la izquierda de la mitad de la elipse. Perfecto, se entendió. ¿Ok? Es un chino todo esto porque estamos tratando de hacer un modelo que respete asociatividad plástica. Y de manera, los suelos son no asociativos. Entonces, para respetar asociatividad plástica, no te queda más remedio decir que sí, la verdad que el modelo es muy bueno, pero usarlo de acá para acá. No lo uses en otro lado. Ahí es donde aparece, por ejemplo, la línea de Bergelev y todas las demás cosas que se inventan para corregir este problema, que es un problema del modelo Camp-Clay original, y aunque no tan grave, también el modelo Camp-Clay modificado. Bueno, esto, recordemos, tasa de dilatancia en el estado crítico es 0. Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Entonces, quiere decir que va a haber deformación volumétrica plástica y deformación de corte plástica en función del cambio de P y Q, y eso también significa que al haber deformación volumétrica plástica va a haber cambios de relación de vacíos, y con el cambio de relación de vacíos va a haber cambios en la presión de preconsolidación, porque la presión de preconsolidación estaba atada al cambio de corta o relación de vacíos. En el estado crítico, la elipse se tiene que quedar quieta. Para que eso se alcance, la elipse que tenemos se tiene que achicar o agrandar cuando el suelo dilata o contrae hasta que el estado de tensiones nos lleve a una flechita en posición vertical. Vamos a hacer las trayectorias ahora con ejercicios para que se entienda, pero el punto central es que en el estado crítico queremos que la muestra se mueva a presión constante a medida que cambia de forma, con tensión de corte constante a medida que cambia de forma. O sea, esto tiene que ser igual a 0. Tensión de corte constante tiene que ser igual a 0. Volumen o relación de vacío constante a medida que cambia de forma. Todas estas tres cosas juntas y que Q sea igual a MP' determinan el estado crítico. Si la si la deformación de corte aumenta y aumenta y el volumen no cambia, la deformación volumétrica es 0, y eso es lo que nos da flechitas perpendiculares por asociatividad plástica a la elipse verticales. Y el punto donde esta elipse tiene una flecha, una normal vertical, es el punto medio y el punto más alto. Entonces, todas estas elipses corresponden a diferentes presiones de preconsolidación, o sea, a diferentes valores de la variable V, pero corresponden a la misma condición de estado crítico. Si en esta flecha estamos hablando de este punto, en esta flecha estamos hablando de este punto, y en esta flecha estamos hablando de este punto. Si en la flecha grande estamos hablando de este punto, estamos en estado elástico. Solo estamos en el estado crítico cuando el estado de tensiones, que es el láser, está sobre la elipse, o sea, la elipse justo pasa por ahí, no por afuera, y sobre la línea M inclinada. Tiene que estar sobre la línea M y sobre la elipse, porque al estar sobre la elipse y la línea M nos queda el punto más alto y se nos cumplen todas estas relaciones incrementales. Entonces, vamos a tratar de aterrizar esto con algunos ejemplos. Empecemos con la compresión isotrópica. Acá tengo la trayectoria tensión-deformación. Esto es sigma 1 menos sigma 3 igual a Q. Y acá tengo las elipses en QP'. Y aquí tengo la trayectoria que se vería en el ensayo odométrico o de compresión isotrópica. Parte de un punto A, cualquiera. Ese punto A tiene una presión de preconsolidación A, que es esta. Donde está el láser ahora es lo mismo que este punto. Esto es escala logarítmica, esto es escala natural, cuidado. Pero aquí, este valor de la presión de preconsolidación es exactamente el mismo que este valor de la presión de preconsolidación. Y estoy acá arriba con esta V corta 1 más C, o sea, lo mismo que decir que relación de vacíos.
Ahora hago una compresión isotrópica. Les recuerdo, compresión isotrópica es que el cubito de tensiones comprimo en las tres direcciones con el mismo valor de cambio de presión y voy del punto A al punto B. Es elastoplástico. Yo comprimo y tiene deformación permanente. Cuando termino de esta compresión, por ser isotrópica, no tiene ninguna tensión de corte. Quiere decir que no hay cambio de tensión de corte y quiere decir que en el eje vertical sigo sobre el cero. Pero además no hay cambio de forma. La compresión isotrópica de un material isotrópico genera un cambio de volumen, pero no de forma. Quiere decir que no hay cambio de forma y por eso el punto B, igual que el punto A, tiene cero tensión de corte y cero distorsión. Pero está asociado a una presión de preconsolidación más alta, que es esta. De A colorado a B verde, el punto se movió de acá hasta acá, y acá la elipse se movió de manera, creció de manera que la nueva presión de preconsolidación isotrópica está acá. Si yo repito esta experiencia y aumento más la presión exterior, el material consolida, siguiendo la trayectoria que traía, y va a una presión de preconsolidación que la voy a llamar C. Siguió creciendo y creció hasta acá. En todo momento Q fue igual a 0, así que la trayectoria fue A, B, C. No hubo cambio de forma. La única deformación plástica que hubo fue de volumen. Por eso la dirección de la flecha es la que corresponde acá a la normal. La dibujé un poquito más arriba para que no me quede arriba del círculo negro, pero esa flechita se va exactamente en el eje de P'. Ahora, llegó hasta acá. Y si ahora descargo y vengo hasta aquí, la elipse, que significa la función de influencia y potencial plástico, se queda en el azul. Y esta descarga es elástica. Entonces yo empecé en A, fui hasta B, fui hasta C. Y si ahora descargo, descargo con la línea de descarga. Y estoy descargando hasta el mismo punto A. O sea, tengo la misma vertical. Pero este no es presión de preconsolidación de D. La presión de preconsolidación del punto D es esta. C igual D. Porque este punto y este punto comparten la misma superficie de fluencia. En un caso, el C, el punto está sobre la superficie de fluencia, mientras que en D, el punto está dentro de la superficie de fluencia, o sea, en estado elástico. Entonces yo tenía un cubo grande, lo achiqué, y cuando le aflojé las tensiones, rebotó elásticamente. En ningún momento cambió de forma, por eso acá nunca se movió. Y en ningún momento tuvo tensiones de corte, por eso acá nunca se movió. Al final del camino, la relación de vacíos en el punto D, o el volumen específico, que así se llama la V corta en el punto D, es N menos lambda por la presión acá dividido por la presión acá. Eso me da esta pendiente. Lambda por esto me da lo que cayó hasta acá. Más capa por la presión acá dividido por la presión acá. O sea, es lo que va de aquí hasta esta horizontal, en vertical, déjame ponerlo con el láser. N es de donde arranco. Menos lambda por PPC sobre PRF, porque se cae la logarítmica, es un cociente de logaritmo, es igual a la diferencia de los logaritmos. El logaritmo del cociente igual a la diferencia de los logaritmos, estoy midiendo esta distancia. Es esto. Borro, borro, borro. Y ahora tengo que, con eso llegué hasta el punto C. Ahora tengo que rebotar. Esta distancia es esto. Y eso es todo, gente. No es más complicado que lo que acabo de decir. Entonces, podemos calcular la relación de vacíos en el punto D con esta ecuación. Sabemos que en ese punto va a haber un grado de sobreconsolidación que es igual a P en presión de preconsolidación en C sobre presión de preconsolidación en A
que ya no es la presión de preconsolidación en D, es la presión en D. Entonces, ¿cuánto es el OCR? Es presión de preconsolidación en D sobre la presión en D, y es igual a la presión de preconsolidación en C, porque entre C y D no hay cambio, porque se queda en estado elástico, sobre la presión en D. Que de casualidad es la presión de preconsolidación de A, pero eso no tiene ninguna importancia. Bien, compresión isotrópica. ¿Seguimos trabajando? Vamos a hacer un ensayo triaxial drenado. En ese ensayo triaxial drenado, empiezo en el punto A y voy manteniendo sigma prima 3 constante, me recordar cómo es, en un ensayo triaxial drenado sin presiones de poro, a sigma prima 3 lo mantengo constante como la tensión de cámara, y voy aumentando sigma prima 1 a ver qué pasa, hasta la falla. Entonces, en esta trayectoria, Q es sigma 1 menos sigma 3 y P es sigma 1 más 2 sigma 3 sobre 3. Entonces, Q sobre P, como sigma 3 es constante, es una recta con pendiente 3. Simplemente es el resultado de que Q es sigma 1 menos sigma 3. O sea, Q punto es sigma 1 punto y P punto es P es igual a sigma 1 más 2 sigma 3 sobre 3. P punto es sigma 1 punto sobre 3. Entonces la pendiente que queda de esa raya es 3. Ahora, con esta pendiente 3, empiezo de la presión de preconsolidación en A, que es la presión en A, y que esta elipse y este punto son este punto. Igual que en la filmina anterior de la compresión isotrópica, solo que ahora arranco con una trayectoria triaxial. Voy aumentando sigma 1 y en un cierto punto por acá, esta es la tensión. Como la superficie de fluencia no puede estar a la izquierda de la tensión, la superficie de fluencia tiene que haber crecido hasta pasar por la tensión, en una deformación elastoplástica. En ese caminito, en el primer instante, la primera flechita fue así, la segunda flechita fue así, la tercera flechita fue así, la cuarta fue así, con lo que empezó bajando mucho volumen, después un poco menos, hasta que llegó a esta pendiente. Y esta pendiente está representada por la normal en B a la elipse que está acá. ¿Qué pasó mientras tanto con los cambios de volumen? ¿Dónde los puedo ver? Bueno, largo del punto A, que corresponde a la línea isotrópica, por eso empieza con la N. Largo del punto A y hago una trayectoria que no sé cómo será, pero lo que sí sé es que para el momento que alcancé este valor de la presión, ese valor de la presión lo puedo trasladar acá y es aquí. O sea, lo mido acá, tengo Q, tengo P, porque el cambio de Q es igual a 3P. Si tengo P, a PPA le asumo esto y me voy a PP en este punto. Lo que no sé, perdón, me voy a la presión en ese punto. Lo que no sé todavía es la presión de preconsolidación en ese punto. Voy a limpiar el gráfico. ¿Cuánto es la presión en este punto? La tengo perfectamente bien calculada. ¿Cuánto es la presión de preconsolidación en ese punto? Bueno, la de la elipse que pasa por ahí. Está acá. Entonces, como tengo la presión de preconsolidación, porque tengo la ecuación de la elipse, cuando estoy en el punto B, sé que la presión de preconsolidación del punto B es esta. Y a partir de aquí voy para atrás y sé cuánto es la pendiente de descarga. Y a partir de ahí cocino el punto B, porque también tengo su propia presión, y es esta, la presión de B. Y entonces donde se me cortan, dibujo el redondelito B. Déjenme borrar todo lo que hay alrededor. Y el redondelito B es el único lugar donde tengo esto y esto.
¿Por qué estoy yendo por la rama horizontal de descarga si es una trayectoria elastoplástica? Es una trayectoria elastoplástica y el punto está sobre una línea elastoplástica, pero ya no es de compresión isotrópica. En este punto no tengo compresión isotrópica porque tengo tensiones de corte y tengo tensiones de... tensiones de corte, además de tensiones normales, de presión media. Entonces, este punto que ya no está en la línea isotrópica me obliga, ya no puedo estar sobre esta línea que es la que corresponde a Q igual 0. Entonces, para calcular la posición del punto B, yo necesito recordar muchas cosas. Necesito recordar cuánto es la presión que tengo y la presión de preconsolidación que tengo. Si yo voy de acá a acá, recorriendo la elipse, es una trayectoria elástica. De acá a acá, recorriendo la elipse, es una trayectoria elástica en la que la presión de preconsolidación no cambia y cambio de la presión en B a la presión de preconsolidación en B. ¿Cómo se ve eso? Ir de acá a acá con la pendiente de la elasticidad es lo mismo que recorrer todas estas. El tener el punto B me permite calcular la relación de vacíos en ese momento, que tiene que coincidir con la posición del láser acá, porque la relación de vacíos en este momento es la integral de la deformación volumétrica. Entonces, en el láser acá, tengo una derivada. La integral de toda esta línea, de todas esas derivadas, hasta acá, me da lo que cayó en la relación de vacíos. Perdón, tiene que ser horizontal la línea. Me da esto. Este segmento vertical es la integral de la deformación volumétrica en este lado. Esta tensión de corte es la misma que acá. En ese momento, la presión tiene que haber cambiado como el cambio de corte dividido 3. O sea, tengo esta horizontal, tengo esta vertical, este punto queda conocido. Si el punto queda conocido y conozco la ecuación de la elipse, este punto queda conocido. Lo pongo acá. Este punto está conocido, lo pongo acá. Entonces, trazo esta vertical. Por este punto voy por la línea de descarga elástica y puedo calcular el punto B. Y ese punto B tiene que cerrar la cuenta que acabo de describir de cambio de relación de vacíos. Todo se ata entre sí y forma un modelito precioso, que será muy realista o menos realista, pero es un modelito precioso que nos da una relación entre el cambio de tensión de corte y distorsión plástica. Ojo que esto es plástica, esto es total, ¿eh? Y una ecuación que no parece muy linda para recordar de memoria, no importa, saca la cuenta correctamente. El cambio de tensión de corte va con la deformación elástica, el cambio de tensión de corte va con la deformación plástica. Está completamente dado. Ahora, toda esta trayectoria empezó con un punto acá que estaba sobre la superficie de fluencia, porque empiezo con una muestra normalmente consolidada en un ensayo drenado. Bueno, muchas palabras. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Porque ahora voy a pasar a sobreconsolidar esta muestra. No hay comentarios. Ok. Madre mía, ¿eh? El modelo Camplay sin comentarios, ¿sabes lo que va a tener que estudiar después, ¿no? Bueno. Sigo. Ahora voy para atrás y voy para adelante 3 o 4 veces. Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Miren el láser. Normalmente consolidado, preconsolidado. Normalmente consolidado, preconsolidado. Acá, miren el láser. Normalmente consolidado, preconsolidado, son elásticas, con G constante, una recta, elasticidad lineal. Normalmente consolidado, preconsolidado. Va a reducir menos el volumen. Normalmente consolidado, preconsolidado, normalmente consolidado, preconsolidado. Y acá, el punto A, por donde empieza,
está dentro de la superficie de fluencia. Ahora la superficie de fluencia empieza en B, normalmente consolidado, hay elipse, preconsolidado, arranca en B. Entonces, estoy haciendo el ensayo anterior, era este, en el que hacía esta trayectoria, pero ahora imagino que preconsolidé hasta B, descargué hasta A, así que esta elipse ya no existe y me voy a esta posición. ¿Qué pasa? La pendiente de esta recta va a ser 3, porque es un ensayo drenado. Entre acá y acá hay elasticidad lineal y punto. Y de acá en adelante vale lo mismo que vimos en la filmina anterior. ¿Cómo llego de A a B? Bueno, te dije que tengo elasticidad lineal, así que hago el mismo recorrido que corresponde a la trayectoria elástica. Empiezo en la presión A, que la conozco. También conozco la presión de preconsolidación en B, que es la presión de preconsolidación de mi muestra en A y en B. Esta presión de preconsolidación, esta es la presión de preconsolidación en A y en B, porque la elipse siempre estuvo quieta acá, en la trayectoria elástica AB. Esta es la presión de preconsolidación, esta es la presión. Entonces, si esta es la presión de preconsolidación isotrópica, la conozco, voy aquí. Si esta es la presión, la conozco, voy aquí. Entonces ya tengo esta vertical y la conozco. Y esta vertical y la conozco. Donde esta vertical toca la compresión isotrópica, que es donde se define la presión de preconsolidación isotrópica, tiro la recta en el espacio logarítmico de la rama elástica, y donde se corta la presión actual con esta recta, ese punto, no sé por qué se borró ese maldito punto, ese punto que quedó ahí es el estado inicial. Y no puede ser otro, digamos, esto es consecuencia del modelo. Tengo este estado inicial y entre A y B voy sobre la línea que corresponde a elasticidad, y voy sobre la línea que corresponde a elasticidad, y voy sobre la línea que corresponde a elasticidad, y el volumen que hay un poquitito depende solamente del parámetro nu, del módulo de Poisson, que en este caso se calcula punto a punto, porque la rigidez volumétrica K es proporcional a la presión y la presión va cambiando, mientras que la rigidez al corte G es una constante. Así que Poisson no es constante en el Camp-Clay modificado ni en el Camp-Clay original. Una vez que llegué hasta aquí, retomo la misma, voy atrás, retomo la misma ecuación. Ven que del láser para la derecha, todo lo anterior no tiene ninguna importancia. Entonces, lo único que cambia normalmente consolidado y preconsolidado es que el punto A arranca sobre la línea de la presión de preconsolidación que tiene la muestra al empezar. Y esta es una muestra sobreconsolidada que cuando arranca y va con pendiente 3, va moviendo la elipse hasta afuera hasta que toca la línea de estado crítico Q igual MP. Para que eso pase, el grado de sobreconsolidación inicial, que es el diámetro de la elipse dividido por el punto de la presión actual, tiene que ser menor que 2. O sea, el punto con el cual arranca tiene que estar a la derecha del punto más alto. Aquí está justito del punto más alto, y está justito a propósito. El grado con el que arranca tiene que estar de ahí para la derecha. O sea, OCR tiene que ser menor que 2. ¿Para qué? Para que esta cosa golpee bien a la derecha del punto más alto y sea contractiva, y siempre vaya desde la derecha hacia la izquierda hasta que el último punto sea el del estado crítico. Pero claro, yo puedo empezar con otra presión de preconsolidación, con otra presión inicial, y entonces voy a cruzar la línea de estado crítico, pero todavía no voy a estar sobre la superficie de fluencia. Acá tienen el ejemplo. Aquí tenemos un caso en el que la función de fluencia inicial es la azul, bien grande. ¿Cuánto vale OCR en este caso? OCR es la presión de preconsolidación, todo esto, dividido por la presión actual, que es esto. O sea,
este segmento sobre este segmento, que da como 4, es el valor de OCR de la muestra que empieza acá, con una presión de preconsolidación acá. Sale con con pendiente 3, sale con pendiente 3 y recién toca la función de fluencia ahí, más arriba, más alto que Q igual MP. Pero eso no es un problema, porque en este va a cruzar por acá, pero en este punto no va a tener derivada de Q respecto de epsilon Q igual 0, que era la condición de estado crítico. Pasa por ahí, pero no está en el estado crítico. Entonces, toda esta rama la va a hacer elástica hasta llegar al punto B. Ese punto B es un punto que tiene todo el valor de Q que le acabo de colocar, dividido por 3, me da la presión en B, tengo la presión de preconsolidación en B, tengo la presión de preconsolidación en B, tengo la presión en B, el punto B está acá. Y este punto que está acá está sobre una superficie de fluencia. ¿Ves que está sobre la línea azul? Y ahora toca que la muestra evolucione generando deformaciones volumétricas que tienen que estar asociadas a su dirección de deformación plástica. Como el punto B quedó a la izquierda del punto más alto, como el punto B quedó a la izquierda del punto más alto, la flecha esta que representa la dirección de deformación plástica está volteada hacia la izquierda, ya no apunta para allá, sino que apunta para allá. Apunta para allá, ¿qué quiere decir? Que su componente horizontal va para la izquierda, quiere decir que el material dilata, aumenta de volumen. Y eso es lo que se grafica con esta línea de deformación volumétrica contra deformación de corte. El material dilata. Al dilatar, como epsilon volumétrico plástico punto mayor que 0, la relación de vacíos epsilon punto mayor que 0 y V, que es 1 más C, V punto mayor que 0, tiene que dilatar, tiene que subir. Desde el punto B, tiene que subir manteniéndose sobre la línea de pendiente 3 y hasta alcanzar el estado crítico, que es el punto en que la elipse y la recta se cortan. Borro todo. Quiere decir que empiezo con esta presión de preconsolidación, pero tiene que bajar hasta esta presión de preconsolidación para que la flechita me quede normal. Como tengo esta presión de preconsolidación, tengo la ecuación de la elipse, salgo de acá con pendiente 3, sé dónde la toco. En ese momento, sé que tiene que seguir una trayectoria con pendiente 3 y al final del camino sé que tiene que estar sobre esta cosa que tiene pendiente 3 y sobre la línea Q igual MP. O sea, conozco el punto C en tensiones, pero no en deformaciones. Ok, si conozco los puntos PPB, B y C, calculo PPC. Tengo PPB, tengo la presión en B y tengo la presión en C, que me permite calcular PPC, la PPC que está acá. Noten que esta trayectoria entre B y C en cambio de volumen, esta cosa complejita, es una trayectoria elastoplástica. ¿Por qué es elastoplástica? Porque aquí hay deformaciones plásticas que son las que provocan el cambio del tamaño de la elipse. La elipse se achica porque la relación de vacíos crece y esa relación de vacíos crece por la dilatancia elastoplástica. El punto C final es un punto que tiene que estar con PPC conocido y sobre la línea de estado crítico. Hagámoslo. Tiene que estar sobre la línea de estado crítico y PPC, que se mide en la línea de compresión isotrópica, es esto. Línea de estado crítico, esta línea, de aquí tiro la descarga y donde se cortan, ¿quiénes se cortan? La línea elástica que pasa por PPC es para esta trayectoria, que por estar toda sobre la superficie de fluencia es elástica.
y la línea del estado crítico, que es única del modelo Kahn-Clay y que está relacionada con esto. Porque está en el estado crítico, está sobre esa línea. Porque sabemos PPC, sabemos que este punto, y hacemos esta trayectoria en la mente nomás, que es una trayectoria elástica, y nos pone sobre el punto C, y entonces esa trayectoria elástica es desde PPC, esta línea. Donde se cruzan las dos líneas gordas coloradas, es donde está el punto C. No es que lo calculamos a mano, no es que hacemos gráficos, no usamos un lápiz y una regla. La matemática del modelo con las ecuaciones que les presenté presenta este resultado. Bien, vamos a complicarnos. Ahora que ya hicimos un triaxial drenado de una muestra normalmente consolidada, un triaxial drenado de una muestra sobreconsolidada con OCR menor que 2, o sea, que toca la elipse en la mitad derecha, y un triaxial consolidado, drenado, con OCR mayor que 2, que es la filmina que están viendo, y que toca la elipse en la mitad izquierda, ahora vamos a pasar a hacer ensayos no drenados. En el ensayo no drenado, la deformación volumétrica total es 0. Si la deformación volumétrica total es 0, el cambio de volumen elástico más el cambio de volumen plástico es 0. Empezando desde este punto, la trayectoria que tengo que hacer, no sé cómo es el dibujo por dentro, después lo deduciremos, pero por ahora esa es una trayectoria que en este gráfico es una trayectoria de relación de vacío constante o de volumen específico constante. Parto de un punto conocido, P sub PA, que es el punto A. La presión A normalmente consolidada es este punto y es este punto. Y sé que es a volumen constante. Entonces simplemente tiro una recta y horizontal, porque volumen constante, el volumen no cambia, y donde esa se corta con la línea de estado crítico, en donde se cortan las dos líneas gordas, es el punto B. Ese punto B tiene una presión en B. La grafico acá, subo, pego la línea de estado crítico. O sea, subí hasta la línea colorada y ya sé dónde termina. Sé dónde empieza, sé dónde termina. Y ahora que sé las dos cosas, puedo recorrer todos estos cambios de presiones. Cada uno de esos cambios de presiones es un cambio de presiones que va a ocurrir acá, todos en la misma relación de vacíos y en todos los casos recorriendo elipses por la rama elástica, porque siempre puedo llegar a este punto por la rama elástica esta. Fíjense que la elipse original, que es la función de fluencia al principio, es esta, y la función de fluencia al final es esta. La muestra tiene plasticidad y endurece, la presión de preconsolidación crece. ¿Por qué? Porque tiene que achicar su volumen plástico para compensar lo que agranda su volumen elástico por la reducción de presión. Si yo parto con la presión acá y termino con la presión acá, el cambio de presión es menor que 0, porque el punto B está a la izquierda del A. Si el cambio de presión es menor que 0, el cambio de volumen elástico es un aumento de volumen. Pero el cambio de volumen total es 0. Y el cambio de volumen elástico es positivo, el cambio de volumen plástico tiene que ser negativo. Y el cambio de volumen plástico negativo está asociado a que la muestra aumenta su presión de preconsolidación, que también lo puedo ver acá. Yo arranco aquí con esta presión de preconsolidación, PPA, y cuando me voy hasta la izquierda, hasta B, la presión en B pasa a ser esta, que es esta, pero la presión de preconsolidación la vuelvo a medir por la rama elástica hasta tocar la línea de compresión isotrópica, porque la presión de preconsolidación es presión de preconsolidación isotrópica. Y PPB está a la derecha de PPA. PPB está a la derecha de PPA
se tiene que haber aumentado el diámetro de la elipse para compensar con deformación volumétrica plástica de compresión la deformación volumétrica elástica de expansión producida por la reducción de presión. Un montón de palabras, un verdadero montón de palabras. Pero siempre recorriendo la ecuación de la elipse, deduciéndolo, no lo voy a deducir acá, ni me acuerdo de la deducción, pero esto, acuérdense que eta es Q sobre P, esto nos da simplemente esta curva. Nos sale del libro, la curva sale con forma analítica, la curva tensión-deformación, si respetamos todas las hipótesis del modelo Cantley modificado. ¿Hay alguna consulta? ¿O sigo y sobreconsolido esto? Pobre gente, llevo 1 hora y cuarto con esta filmina, con esta presentación. Pobres humanos. Y después venían orzando. ¿Cómo? Y después venían orzando. Y después venían orzando. Venimos mal. Muy bien, no importa. Tengan ánimo. Bueno, como veo que están frescos y todavía no se han agotado, paso a un ensayo no drenado y la muestra ahora está sobreconsolidada. El punto A está aquí, pero ahora la elipse no pasa por aquí. La elipse está más a la derecha. Entonces, la trayectoria entre A, en la que empieza en una trayectoria de volumen constante, por estar elástico, vamos a poner épsilon volumétrico punto total es igual a 0 por no drenado, es igual a la componente elástica más plástica, que es igual a 0 por ser todo no drenado. Muy bien, pero en el tramo A-B estoy en rango elástico, no hay plasticidad. Si no hay plasticidad, no tengo deformación volumétrica plástica, lo que significa que la deformación volumétrica elástica es 0. Y si la deformación volumétrica elástica es 0, la presión es constante. Fantástico, me da una recta vertical. B está sobre la vertical de A porque tiene que formarse a presión constante, porque si hubiera cambio de presión, habría cambio de volumen elástico y en caso no drenado eso exigiría un cambio de volumen plástico que no puede ocurrir porque estoy dentro de la elipse y no sobre ella. Trayectoria vertical. Quiere decir que la presión en este punto B es igual a la presión en este punto A. Pero por supuesto aparece tensión de corte. En este gráfico, que solo mide presión y relación de vacíos, estamos sobre la misma horizontal porque la relación de vacíos no cambia, estamos sobre la misma vertical porque la presión no cambia, entonces A coincide con B. Y eso es hasta que llego a este punto. Voy para atrás, voy para adelante. Noten que pongo el láser ahí, el resultado final es el mismo. Perdón. El resultado final es el mismo. La diferencia es que si arranco de aquí, toda la trayectoria es elastoplástica. Si arranco de aquí, esta parte es elástica y esta es elastoplástica. Miren acá arriba, otra vez, toda la trayectoria elastoplástica o rama elástica y rama elastoplástica. Por lo demás, la trayectoria de tensiones o sea, el razonamiento es completamente el mismo. Acá arriba están las ecuaciones que corresponden a estas trayectorias de tensiones y que permiten, déjame ir para atrás, calcular la resistencia al corte no drenada como una proporción de sigma prima 3 o como una proporción de la presión de preconsolidación. De aquí sale SU igual a algo por sigma prima 3. Y en esta es SU es igual a algo por sigma prima 3 por OCR a un exponente que es 1 menos kappa sobre lambda, que más o menos vale 0,8 en la mayoría de los casos. Y estas son fórmulas que ustedes encuentran muy seguido en la práctica. Entonces, acabamos de hacer trayectorias de compresión isotrópica, triaxial drenado normalmente consolidado, ligeramente preconsolidado, perdón, sobreconsolidado y fuertemente sobreconsolidado, y ensayo triaxial no drenado de muestras normalmente consolidada y sobreconsolidada. Resumen entonces de la resistencia al corte no drenado que nos queda en compresión isotrópica,
de una muestra normalmente consolidada y de una muestra preconsolidada. Con la misma matemática, si hacemos una compresión no isotrópica, sino endométrica, nos queda para una muestra normalmente consolidada SU como este lío por sigma prima 1. Recuerden que típicamente usamos en la práctica para depósitos naturales en que queremos calcular la resistencia corta no drenada, calculamos SU sobre sigma prima 1 como un algo, como una constante. Esta es la cosa que vale 0,23, 0,24, 0,28, dependiendo del material, siempre para muestras normalmente consolidadas. Esta misma expresión larga también se puede escribir así, y así se las mostré alguna vez en el curso de Geotecnia Numérica 1. El modelo Kamm-Clay modificado revolucionó. Funciona, anda para arcilla, se puede hacer cuentas en serio, se pueden calcular bases, se pueden calcular asentamientos, es fantástico. Para la época, 1968. Se puede hacer las integrales a mano, entonces uno puede calcular haciendo integrales y poniendo tesistas a trabajar, se pueden calcular relaciones entre rigidez no drenada y resistencia del corte no drenada. Tiene una ecuación analítica. Y esa ecuación analítica, que es la que sale con estos gráficos, se puede comparar con resultados experimentales. Y miren la belleza de la coincidencia, digamos, por lo menos en la forma, ¿no? Ojo que esto está entre 1 y 100, que podés hacerlo bien numéricamente, mientras que esto es entre 1 y 10, que es lo que puedes hacer experimentalmente, ¿no? Esto tiene un excelente ajuste para OCR bajo, pero sobreestima la rigidez para OCR alto. Con el modelo Kamm-Clay modificado se puede estimar la relación SU sobre sigma prima B0 para el ensayo de corte directo simple, corte directo simple, una ecuación simple que es deducida de la fórmula, y estos son resultados experimentales, estos trabajos de Main 2006. Lo mismo aquí para poder ver el efecto de OCR en la resistencia al corte no drenado en corte simple directo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es un modelo elastoplástico, simple, con rigidez al corte constante, que tiene rigidez volumétrica lineal con la presión, cuya función de endurecimiento es el ensayo endométrico de toda la vida y cuya función de fluencia es una modificación de la teoría de tensión de lactancia de Rowe, con lo que el modelo pierde ahí un poco de su fundamento físico. Pero esta capacidad predictiva para arcillas blandas a medianamente densas. Sorprende que hablemos de OCRs igual 100 y que estemos sacando resultados. Eso no es algo razonable. Los puntos están todos concentrados en este punto, en esta zona. Predicción de cambio de presión de poros en trayectorias no drenadas en función de Φ' y OCR. Predicción según el tipo de ensayo de corte. Entonces, funciona para arcillas blandas y medianamente, digamos, ligeramente sobreconsolidadas, con OCR, digamos, menor que 3. Funciona razonablemente bien el modelo Kamm-Clay. Y este modelo Kamm-Clay les tendría a ustedes que hacer acordar mucho al Soft Soil Model. No Soft Soil Creep Model, que era el modelo viscoplástico, no, sino el Soft Soil Model que vimos ligeramente, brevemente, en Geotecnia Numérica 1. Las diferencias igual son grandes. El modelo Kamm-Clay tiene la relación de vacíos como un parámetro de entrada, que después va a evolucionar. La relación de vacíos entonces es una función de la variable de estado, presión de preconsolidación, con una ecuación bien clarita que nos da una rigidez elastoplástica que es proporcional a la presión. Y la rigidez elastoplástica es proporcional a la presión, pero con una fórmula que incluye la presión de preconsolidación. Mientras que el Soft Soil Model, que no evoluciona la relación de vacíos, ni siquiera es una variable de entrada, la rigidez elastoplástica es proporcional a la presión y este lambda asterisco es el dato de entrada. Entonces, todo esto se convierte en un parámetro, lambda asterisco, y este lambda asterisco como único parámetro deja de
reconocer cómo cambia el diámetro de la elipse con la deformación. El modelo soft soil no es un modelo de estado crítico porque no evoluciona la relación de vacíos y nunca, la elipse del modelo soft soil nunca se achica. Crece, pero nunca puede achicarse. Pierde aquí la capacidad de reproducir cambios en la relación de vacíos, que sería lo que podrían hacer que cambie, que la elipse se achique. Bien, acá hay un ejercicio hecho ya hace un par de años que propongo que pasen por el problema de hacerlo. En el soil test, no hace falta hacer malla con esto, pero aquí tienen el comportamiento de, según el Camp-Clay modificado, en compresión edométrica de diferentes suelos que están acá caracterizados. Suelo A tiene este lambda y este kappa, suelo B este lambda y este kappa, suelo C este lambda y este kappa, para diferentes presiones efectivas verticales de preconsolidación, 10, 100, 200. 10 es normalmente consolidado, 100 dobla K, 200 dobla K. Bueno, y esta es con la predicción de la compresión edométrica, que por supuesto sale preciosa en el modelo Camp-Clay modificado. Esto es ensayos triaxiales drenados para los diferentes materiales, y en lo que tenemos ¿cómo es? Las trayectorias que tienen esta forma suave y bella, como esta C, esta B y esta A, es para el suelo normalmente consolidado, y las trayectorias, estas más altas, B, son para el caso del suelo C, con grado de sobreconsolidación 2, 4 y 8. Así que si nos concentramos en el verde, normalmente consolidado tiene la curva donde está el láser. Si el OCR es 2, da esta, con esta rama elástica que está acá. Si el OCR es 4, da esta, con esta rama elástica que está acá. Si el OCR es 8, da esta, que está por aquí. Bueno, esto es ensayo triaxial drenado. Y ahora, ensayo triaxial no drenado. Aquí tienen las cuentas para, si quieren jugar con ellas, con los mismos juegos de parámetros. Entonces, prueban, voy para atrás. Siempre los mismos parámetros, Entonces, compresión edométrica, triaxial drenado, triaxial no drenado, y juegan para hacerse una idea de cómo funciona el modelo. Este es un modelo que no van a ver usado en la práctica profesional. Tiene muchos problemas, es conceptualmente precioso, pero desde el punto de vista práctico es peligroso. Primero, es un modelo tipo Drucker-Prager. La implementación original está en estados triaxiales de tensiones, de manera que para cualquier otra trayectoria de deformación no tiene componente del que llamamos ángulo de Lode, o de que sigma 1, sigma 2 y sigma 3 sean las tres distintas. Lo que es lo mismo decir, si yo grafico, como siempre grafico, el criterio de Moore, el modelo Camp-Clay que les acabo de contar es un círculo, perdón, no pasa por acá abajo, es un círculo que toca acá, acá y acá, pero acá le erra feo, acá le erra feo, acá le erra feo, y todo el medio le erra mucho más que feo. Así que da resultados simplemente incorrectos en deformación plana el Camp-Clay modificado, desarrollado para ensayos triaxiales. Como ablanda, pero no tiene regularización, o sea, no tiene ninguna técnica para que se pueda producir una localización de deformaciones, pero aún así ablanda el modelo, queda un modelo dependiente de la malla, y encima en deformación plana, o si el OCR vale mucho mayor que 2, el modelo, por su superficie de influencia, por una elipse, Q', en este lugar da un phi' que puede ser 70 o 75 grados sin ningún problema. Da resistencias al corte enormes e irrealistas. Les pego aquí, como último de esta filmina, les pego aquí lo que está en el manual de Plaxis, por lo menos lo que estaba hace 10 años. ¿Qué dice? El modelo Camp-Clay modificado puede permitir tensiones de corte extremadamente grandes.
Esto es particularmente el caso para trayectorias de tensiones que cruzan la línea de estado crítico. Además, el modelo Canclay modificado puede dar ablandamiento para algunas trayectorias de tensiones. Sin técnicas especiales de regularización, el comportamiento de ablandamiento puede llevar a dependencia de la malla y problemas de convergencia de los procedimientos iterativos. Además, el modelo Canclay modificado no puede ser usado en combinación con factores de seguridad por el método de reducción de Seyfie. Recuerden que ni siquiera tiene Seyfie, ¿no? El uso del modelo Canclay modificado en aplicaciones prácticas no está recomendado. Y eso es lo que le decimos, no está recomendado, pero estúdienlo. Necesitan conocerlo para conocer sus limitaciones y usar algunos de los muchísimos hijos que tiene el modelo Canclay, original y modificado, uno de ellos el modelo constitutivo NORSAN, que es el que sigue luego de esta presentación. Ahora, Felipe, necesito un llamado a la solidaridad tuyo. Son las 3:30, me acabo de comer 90 minutos para el modelo Canclay, no tuve ninguna consulta, entiendo que maté a la mitad de los alumnos y la otra mitad está en coma. Decime qué hago ahora. Vengo preguntando lo mismo hace 10 minutos. Antes de esa pregunta, te hago yo una pregunta del Claro. tema. Toda la parte, la segunda parte que estamos hablando del Canclay modificado. Toda. El Canclay original, a trayectoria corte, debería trabajar igual y ligeramente mejor, ¿no? Mejor, directamente. No ligeramente mejor, mejor. ¿Pero es sensiblemente mejor? Por eso Norsan, basado en el Canclay original, todavía podemos usarlo sin ruborizarnos para trayectorias de corte puro, no drenada, en la cual, como las de la ecuación. El Norsan es Canclay original modernizado, no es Canclay modificado. Sí, es que sé que es mejor, pero ¿qué tanto cambia en la parte de corte? Bueno, déjame para atrás muchísimo. Incluso podríamos hacer el ejercicio, porque creo que tenemos los dos a mano, ¿no? Al tener Norsan, si le pones n mayúscula igual a 0, creo que podemos hacer que Norsan caiga a OCC. ¿Dónde está el superpuesto de los dos? Déjame que en algún lado tengo el superpuesto. Acá está. Acá está. En una trayectoria de corte, así, el modelo Canclay modificado te va a dar muy distinto que el Canclay original en la relación entre deformación volumétrica plástica y deformación de corte plástica. ¿Qué tan distinto? Vamos. Los dos tienen rigidez elástica constante. O sea, se ven distintos. El modelo Canclay original es la integración exacta, analítica, de una teoría de tensión-dilatancia que tiene sentido físico basada en una ecuación de disipación que tiene sentido físico. Esto ya es uno de los mocos, como cuando podríamos la podría haber puesto al cubo si le hubiera gustado. ¿Te das cuenta? Le quedó al cuadrado y con eso le integró una elipse. Pero no tenemos aquí una... A partir de aquí es solo ajustes, ¿no? ¿Cuánto mejor? No puedo saberlo. Porque no sé cómo podríamos calibrar uno y otro, que seguro darían parámetros distintos para reproducir la misma trayectoria tercial de una muestra que vaya por la mitad. El Canclay original es un modelo teórico que tiene sentido físico para trayectorias de corte, tiene limitaciones, pero es un modelo teórico. O sea, se puede enseñar sin ruborizarse. El Canclay modificado anda mejor y tiene esto. ¿Qué cree que te diga, Felipe? ¿Te das cuenta de lo que significa esto? De que sí que la deformación plástica es como si fueran componentes de vectores, ¿no? Claro, Sí. esto es raro. No solo es raro, ¿no? Vos no agarrás la suma de escalares al cuadrado para sumar. La suma no es aditiva entre los cuadrados, creo. No es, no es distributiva. Bueno, déjalo. Bien, yendo a la pregunta que hiciste vos. Me parece que la clase fue larga, pero no sé qué tanto nos atrasamos. Estaba viendo la cantidad de clases a futuro. Un segundo. Tenemos todavía, así como estamos, llegamos a la clase 15.
Norsand es peludo. Sí, estoy viendo eso. No sé, quizás lo que podemos hacer es un descanso ahora, que ustedes se pongan a, no sé si, ¿cuál es la idea ahora para la práctica? Gameplay. ¿Esto? Sí. Ok, eso es lo mejor para todos. Que esta gente trabaje sobre esto y la semana que viene hago Norsand y punto. Esto es lo mejor para todos. Ahora convertir este parraferío que acabo de decir en algo que se vayan los alumnos con la sensación de que entendieron un poquito de por dónde van las balas, después reven el video y con eso estamos, creo. Dale. ¿Está de acuerdo, no? Sí. Bueno, gente, disculpas por haber tardado más de lo que toca. Es un tema quizás un poco más largo de lo que lo asumí. Es el primer modelo estado crítico. ¿Vas a hacer un descanso o te puedes a trabajar ya mismo? No, vamos a hacer un descanso. Estaba viendo, por las dudas, el warning sigue vigente. ¿El qué? El warning de la diapositiva sigue vigente. Ok, perfecto. No, es teóricamente vigente, eso no va a cambiar nunca, pero quizás la versión que tienen ahora del Modified Gameplay, quizás ya no es Drucker-Prager, quizás le pusieron o un Morculom o un J3 encima, no lo sé. Tenemos que mirarlo. No creo. No creo que se hayan molestado en actualizar el Mod Gameplay. No creo. Y en FLAC creo que sí, ¿eh? Búsquenlo, creo que el Mod Gameplay que hay en FLAC sí tiene lo de. Creo recordarlo. En eso puede ser interesante para jugar. Bueno, chicos, los dejo. Alejo, antes de que te vayas, una preguntita. Para el gameplay, ¿sí podría, digamos, funcionarnos bien para un modelo plano donde no tengamos, digamos, para analizar, digamos, asentamientos de un terraplén, pero analizáramos solo como una columna? Es decir, sin que ocurriera una falla por corte por el terraplén. Ahí nos podría servir el gameplay. Te sirve mucho más porque estás en la zona del CAP y en la zona del CAP que la zona del CAP sea una elipse de sección circular hace mucho menos daño que en la zona de corte. Si lo que estás analizando son asentamientos, a pesar de que es un Drucker-Prager, o sea que a pesar de la forma rara que tiene el espacio tridimensional de tensiones, en la zona del CAP, lejos y por adentro de lo que sería el cono de estado crítico, la forma que tiene el Gameplay modificado no es tan absurdamente diferente que la forma que debería tener. Déjame recordar muy rápidamente. Busco el modelo HS Small, así lo encuentro, monotónico. Esto es una presentación del cuatrimestre pasado, ¿verdad? Déjame que busque esto, solo para mostrarte esta film. ¿Todavía estoy compartiendo? Sí. Ok, esto. Si vas a hacer una trayectoria fundamentalmente de un asentamiento de un terraplén, estás en esta zona, donde HS Small tiene esa pinta y lo que estás haciendo vos es un casquete, estás usando esta parte, donde el exceso de dilatancia no se despierta, un montón de las macanas que tiene no se despierta. Vas a tener un punto como este y la diferencia entre la sombrita gris y lo que te va a dar la tapita del Gameplay no da tanta risa, no da tanta risa, ¿entendés? Entonces, lo podrías usar sin ponerte colorado. Pero ¿entendés la palabra que te estoy diciendo? Lo podrías usar sin ponerte colorado porque sabés que estás en la zona del CAP, de la tapa, y estás lejos de el cono que corresponde al estado crítico y que es un cono de Drucker-Prager en el Gameplay modificado, y como estás lejos de eso, pues estar tranquilo que la diferencia que tengas entre el comportamiento digamos, siguiendo Morculom, o sea, siguiendo estos planos, y el que vas a tener con el cono de sección redonda, es tolerable. Tenés que saber todo eso para animarte a hacerlo. O ni darte cuenta, lo usás, lo entregas los resultados sin ni enterarte de lo que hiciste, ¿no? Lo que pasó fue que en comportamiento de suelos, uno de los trabajos prácticos es programar el Gameplay.
Pero yo al programarlo también lo hice en Plaxis con CampClay y probé con un Subsoil. Y la ventaja que vi con el CampClay es que como si te actualiza la relación de vacíos, puedes poner una permeabilidad dependiente de esa relación. Entonces, eso digamos que es una ventaja para, digamos, que uno no tiene con el Subsoil para terraplén. Entonces, dije, bueno, de pronto no es tan malo en esos escenarios, como tú lo pintas. No, pero por eso, en FLAC, creo que en FLAC el mod CampClay tiene como es la función de load. Y te hago acordar, por si no te acordás, que a ver si era que uno de los nietos del CampClay es el S-Clay-1S, que ahora lo pueden recordar un poco más, que aunque no es de estado crítico, sí tiene la degradación de la estructura, tiene la elipse, rota la elipse, o sea, la mayoría de las cosas que querías tener en un modelo como el que estás describiendo están en S-Clay-1S, que no es de estado crítico, o sea, él no evoluciona relación de vacíos. Así que cuando tengas el próximo terraplén, ahora tenés 3 modelos para elegir, mínimo. Listo. Disfrútalo. Bueno, gente, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejo. Comentario muy corto. Cuando hablaba recién de la permeabilidad, que la relación de vacío no sea una variable estado, no quiere decir que no puedas estimar un cambio de volumen con deformaciones y con eso hacer una permeabilidad dependiente de eso. No solo eso, tenés razón. Por lo menos Plaxis sí actualiza una especie de relación de vacíos para calcular la permeabilidad. Se puede hacer una permeabilidad dependiente de la relación de vacíos. En realidad no lo haces dependiente de la relación de vacíos, sino dependiente de la deformación volumétrica. Integra la deformación volumétrica para estimar la actualización de la permeabilidad, pero eso no significa que ese estado crítico no llegue al estado crítico y esas cosas. Pero no... Perfecto. Pensé que no se podía. ¿Cómo? Porque como no lo actualizaba, pensé que no lo actualizaba en Subsoil. Pero no actualiza la relación de vacíos, pero calcula una permeabilidad dependiente de la deformación volumétrica plástica. Ok, listo. Listo, voy a probarlo. Vale, Gracias. Eso es todo, gente.